Yo quisiera que vayamos precisamente a Efesios capítulo 2, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira cómo Pablo va a hablar acerca de los beneficios de la gracia en favor de los creyentes en esta ciudad. Y él inicia hablando, recordándoles cuál era la condición de estas personas hasta el momento de conocer a Cristo. Y él les dice que ellos estaban muertos. ¿Pero muertos en qué sentido? Obviamente no se está refiriendo a muertos físicamente, sino en un sentido espiritual, a causa del pecado. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente hablando? Estar muerto en el sentido espiritual no es más que estar separado de la fuente de vida espiritual. Así como los organismos vivos para que se produzca la homeostasis, es decir, todo ese proceso vital que les permite subsistir, necesitan fuentes específicas que le den todo lo que ellas necesitan para esa supervivencia, para poder continuar viviendo. Así en el sentido espiritual, la vida espiritual necesita una fuente concreta de la cual absorber la energía vital que lo mantenga vigente, que lo mantenga activo. Esa fuente es Dios. Y cuando nos separamos de esa fuente, automáticamente ocurre lo que conocemos en teología como la muerte espiritual. Piense que en Génesis el Señor les da una sentencia a la primera pareja, y es cuando le advierte que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque a partir de ese momento, ¿qué pasaría con ellos? Morirían. El Señor fue muy claro, dijo que ese mismo día moriría. Pero cuando vamos al pasaje en concreto y vemos la historia, nos damos cuenta que ellos incurren en la transgresión, comen del fruto prohibido, pero no murieron de vida. Ellos siguieron viviendo. De hecho, Adán vivió 900 y tantos años, y podríamos presumir que Eva también. Es decir, que la muerte física no ocurrió. Y si estuviésemos hablando específicamente de que la vida del hombre se basa solamente en esta dimensión de lo material, podríamos decir que Dios o se equivocó o habló mentira. Pero realmente ellos murieron. ¿En qué sentido? En el sentido de la pérdida de la comunión y el compañerismo con Dios. Eso se refleja en el acto de Dios expulsarlos a ellos del huerto. La Escritura dice que Dios se paseaba por el huerto y tenía contacto y comunión con sus criaturas. Cuando Él los saca de aquel lugar, a partir de ese momento, ellos se desprenden de la fuente vital de la que procede toda bendición, lo que acarrea entonces, a partir de ese momento, la primera pareja y por extensión toda la humanidad es maldición. La mayor de las maldiciones es la muerte, comenzando por la muerte espiritual, que es la que Dios pretende a quitar de en medio para que recobremos nuevamente esa vida espiritual que necesitamos, que ameritamos y que se encuentra solamente en Él. Jesús dijo que Él es la raíz y nosotros somos los pámpanos, y apartados de Él nada podemos hacer. Una rama separada del tronco y de la raíz, lo único que le queda es morir, secarse, ser estéril, no producir fruto. Nosotros podemos tener o conseguir la plenitud de todo lo que Dios ha determinado para nosotros, del propósito y el diseño eterno, en virtud de la cercanía y la conexión que tengamos con Él. Y esto es interesante, amados,
porque hoy en día, más que nunca, pues la cultura que impera en el mundo es la cultura de la muerte, no la vida. En ese proceso de transculturización en el que pues, muchas naciones están adoptando las tendencias que en países como por ejemplo Estados Unidos están en boga. Por ejemplo, la celebración del Halloween es una de las cosas que aquí, particularmente en República Dominicana, se celebra el 31 de octubre también. No es parte de nuestra cultura, pero la estamos adoptando, obviamente por la influencia que ejerce un país como Estados Unidos sobre nosotros. Pero fíjese algo, todas las naciones alrededor del mundo tienen algún tipo de manifestación en cuanto a lo que es celebrar la muerte. ¿Por qué la gente tiene tanto interés, por así decirlo, en celebrar algo que realmente lo que produce es angustia, tristeza, desesperanza? Precisamente porque la muerte representa la derrota más grande de todo ser humano. La muerte representa ese gran adversario que al final de cuentas a todos los seres humanos caen de rodillas, derrotados ante él, pero que solamente un ser humano en este mundo logró vencer a la muerte, y él es capaz de transferir esa victoria a aquellos que en él creen, y se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros, los que somos luz, los hijos de Dios, no festejamos la muerte, festejamos la vida en Cristo Jesús, pero festejamos la vida, en primer orden, la vida espiritual. ¿Por qué? El propósito fundamental de Dios es quitar el pecado del medio, y en el acto de eliminar el pecado, de redimirnos al mismo tiempo, quitar la muerte espiritual y establecer la vida en Cristo. Esto es poderoso, porque cuando vamos a Efesios, nuevamente en el capítulo 2, nos damos cuenta de algo tremendo. Y es que cuando Pablo le está hablando a los creyentes en Éfeso, él habla acerca de que Dios es rico en misericordia, que por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, él nos dio vida. Mira esto, nos dio vida. ¿Qué vida? No la vida física, la vida espiritual. Para Dios comenzamos a estar vivos, comenzamos a existir espiritualmente en el momento en que recibimos a Jesús. Pero no solamente eso. En el versículo 6 dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando usted analiza esto, usted se da cuenta de que aquí se está hablando de una dimensión completamente distinta a la que vivimos hoy. Porque si nos vemos desde una perspectiva meramente humana, nos damos cuenta que no estamos sentados en el trono. Y nos damos cuenta de que todavía el acto de la resurrección, que bíblicamente estamos esperando, que es al sonar de la final trompeta, cuando Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos, como decía Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. Eso no lo hemos experimentado aún. Pero Pablo está hablando aquí de una realidad espiritual concreta que ha sido obrada en cada uno de nosotros. Y es que él está diciendo que juntamente con Jesús, él a nosotros nos ha resucitado en el sentido espiritual. Estamos vivos para Dios. Hemos sido resucitados espiritualmente. Pero algo aún más poderoso es lo que dice Pablo. Y él dice que el Señor, cuando resucitó y ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Aquí Pablo dice que cuando el Padre mira a su diestra, no solamente ve a su Hijo sentado allí, sino que nos ve a cada uno de nosotros sentados con él, reinando en la persona de Jesús. Aleluya.
algo totalmente imposible en la condición anterior al reconocimiento de Jesús como nuestro Salvador, cuando estábamos muertos en pecado, cuando estábamos bajo condena. Entonces Dios cambia todo el paradigma de aquellos que se acercan a Él. Él nos saca de esa tumba que representa la separación del hombre pecador con Dios. Dios rompe esa barrera y Dios nos saca de esas tinieblas de muerte espiritual y nos lleva a la luz que es Jesucristo. Entonces, por esa razón nosotros como iglesia no podemos celebrar la muerte. Y no podemos correr con esta cultura de muerte que existe hoy en este mundo. De muerte, porque el propósito del diablo, de Satanás, es precisamente instaurar este reino de la muerte. Sin embargo, me gusta lo que dice Hebreos. Hebreos, en su capítulo 2, en su versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí nos habla el escritor a los hebreos acerca de que la muerte representa un imperio y quien reina en ese imperio es el diablo. Y ese Satanás, que es quien gobierna en todo ese sistema de muerte que está instaurado en el mundo y que es el patrocinador, el instigador de todas las ideas en contra de la vida que hoy están en boga, como el aborto, como la eutanasia, como inclusive las políticas de género que intentan, entre otras cosas, establecer matrimonio igualitario, de que personas del mismo sexo puedan convivir de manera legal, como si fueran un matrimonio tradicional, donde todos sabemos que personas homogéneas no producen vida, aleluya, no producen vida, porque la vida es producida por lo heterogéneo, pero vemos cómo es todo un plan del enemigo establecer un imperio de muerte, pero ese imperio de muerte fue destruido y anulado por Jesucristo, haciéndose hombre, encarnándose, habiendo sido Dios y despojándose de su gloria, habitó como uno de nosotros. Y en ese cuerpo mortal, Jesús condenó al pecado y a la muerte para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Gloria al Señor. Y nosotros somos productos, amados. Nosotros vivíamos en servidumbre. Hay gente que celebra estas festividades porque es una manera de ellos sentirse seguros de que estos espíritus que operan en estos tiempos de celebración de Día de los Muertos, de Halloween, y etcétera, de que de una manera u otra, ellos satisfaciendo las demandas de estos espíritus, ellos pueden estar en paz y por eso están en servidumbre. Por eso el capítulo 5 dice que Cristo vino a librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. No somos esclavos del temor, no somos esclavos de la muerte, no somos esclavos de las tinieblas. Nosotros somos siervos e hijos del Dios Todopoderoso, del Dios vivo y de poder. Aleluya. Esto es tan así, amados. Y voy a concluir con esto, que ya la muerte no representa para el cristiano, para el hombre de Dios, para el que confía en el Padre de las luces, no representa temor, sino que la muerte es transformada incluso en un vehículo en el que somos trasladados
a la presencia de Dios. Por esa razón es que Pablo dice en un momento determinado, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el que no tiene a Cristo, morir representa la más grande pérdida. ¿Por qué? Porque mientras estamos vivos hay esperanza de que nos volvamos a reencontrar con Dios. Pero si partimos de este mundo, como lamentablemente ocurre con tanta gente hoy en día, sin haber tenido un encuentro salvífico con el Creador, todo se habrá perdido. La Biblia enseña que le es dado al hombre que muera una sola vez y luego de esto el juicio. Aquí no hay purgatorio ni que Dios te saque de pena. No. Es que la oportunidad que tenemos para encontrarnos con Dios y ponernos a cuentas con Él y lograr salvar esa distancia que nos separa de nuestro Dios, es ahora que estamos vivos. Es ahora que respiramos. Y esto se lo digo a alguien que posiblemente necesita escuchar esta palabra, que cree que la vida se circunscribe a este estado de cosas actual que estamos viviendo, que piensa como mucha gente, comamos y bebamos porque mañana moriremos, porque lo que uno se lleva es lo que uno disfruta. No, lo que uno se lleva de esta tierra es una de dos cosas: o la salvación de tu alma o la condenación de la misma si sigues de espalda a Dios. Por esa razón nosotros nos gozamos en cierto sentido, hermano, aunque la muerte siempre deja ese sabor amargo de la separación de un ser querido, pero al mismo tiempo nos podemos gozar cuando sabemos que ese ser querido partió con el Señor. ¿Por qué? Porque hay esperanza para los que mueren en Cristo. Los que mueren en Cristo son vistos en la Escritura no como muertos, sino como gente que duerme. Y la diferencia entre un muerto y alguien que está pernotando es que el que pernota está vivo, solamente está inactivo momentáneamente hasta que despierte. Pero el que ha muerto ya no tiene esperanza. Nosotros, cuando morimos, para Dios dormimos, descansamos, reposamos, y por eso tenemos esperanza de que aquellos seres queridos, hermanos, amigos, familiares cercanos que han partido a la presencia de Dios, aunque lloramos su ausencia física, sabemos que eso es momentáneo, porque le volveremos a ver y nos volveremos a abrazar y nos seguiremos gozando de la presencia de Dios. Concluyo diciendo esto. Aquí en Tesalonicenses 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo a la iglesia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Gloria al Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay esperanza para los que mueren en el Señor. Hay esperanza para aquellos que su vida ha sido dedicada a servir y agradar a Dios. La Escritura dice que agradable a los ojos de Dios es la muerte de sus santos. No se está refiriendo a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque aunque usted muera físicamente, para Dios seguirá vivo. Él no es Dios de muertos, dice la Escritura. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Señor te quiere dar vida y vida en abundancia. Celebremos la vida, celebremos la inmortalidad, celebremos el gozo de la salvación, celebremos que Dios a través de Jesús nos ha dado vida
y vida en abundancia. La peor muerte no es la física. La historia no termina en el sepulcro. Hay una realidad espiritual más allá de esta realidad física. Nosotros tenemos que estar preparados para afrontar esa realidad